La semana pasada, probablemente la mitad de, de los asistentes usuales estuvo fuera y un número de ustedes no estuvieron presentes y estuvimos contemplando la semana pasada lo que he titulado ¿Cómo puede entrar una persona a la vida eterna? Y esto en realidad es un estudio en el sacrificio y el sacerdocio del Señor Jesucristo. Y dado que un número bien elevado de personas, de hermanos y asistentes no estuvieron aquí, considero que es necesario que pueda repasar algunas cosas y voy a añadir, voy a expandir un poco a lo que mencioné la semana pasada. La razón por la cual hago esto es porque, si bien es cierto, hay algunas cosas que son importantes para nuestro bienestar espiritual. En las Escrituras hay cosas que son para nuestro bienestar diario. Hay algunas que, sin embargo, creo que sí pueden ser claramente catalogadas como fundamentales, como esenciales. Y ciertamente que ver cómo es que una persona, entender y saber cómo una persona puede entrar a la vida eterna es en la categoría de lo que es fundamental. Así que antes de continuar, vamos a pedir la bendición del Señor y luego nos metemos de lleno a nuestro estudio. Padre, una vez más nos acercamos a ti, sabiendo que solo la obra del Espíritu Santo en la mente y el corazón de cada uno de nosotros, abriéndonos el entendimiento y abriendo las Escrituras a nuestros ojos, es la que puede traer una transformación. Tu palabra dice que es la exposición de tu palabra la que alumbra y que convierte al alma. Y queremos implorarte pues que esta mañana tú seas grandemente exaltado, abriendo las Escrituras a nosotros por medio de la exposición de ella y convirtiendo nuestras almas, trayendo transformación, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Queremos suplicarte que ninguno se vaya sin entender, pero más aún que ninguno se vaya sin creer en el Dios que hizo una obra tan admirable que es digno de nuestra eterna alabanza. Y es en el nombre de Jesús que pedimos todo esto para tu honra y gloria. Amén. La semana pasada empecé el mensaje dándoles una estadística. Fue el resultado de una encuesta que hizo el Pew Research y mencioné que esta es una organización muy reconocida, de buena reputación. Y básicamente no voy a dar todos los detalles de los resultados de esta encuesta, pero sí quisiera solamente recordarles a aquellos que estuvieron aquí y hacerles saber a aquellos que están este domingo con nosotros que, basado en la encuesta que se hizo, aproximadamente 80% de los americanos dice que son cristianos, ¿ok? Es decir, 8 de cada 10 personas a nuestro alrededor dice ser cristiana. Bueno, quizá hay algunos que dicen, oh, qué bueno, ya está casi todo el país en los caminos del Señor. No, no es así. En realidad no es así. Aunque muchas personas se consideran cristianas, la realidad es que la encuesta también demostró que si comparamos las respuestas a algunas preguntas que ellos hicieron con lo que la Biblia dice, la mayor parte de las personas que dicen ser cristianas en realidad no lo son de acuerdo a la Escritura. Y esto quedó evidenciado cuando en una parte de la encuesta preguntaron a los encuestados lo siguiente: ¿cómo es que se logra entrada a la vida eterna? ¿Cómo es que se logra? ¿Cómo es que una persona llega a ser cristiana? ¿Cómo es que una persona puede obtener la vida eterna? ¿Cómo es que una persona puede saber que cuando muera va al cielo? Y las respuestas que dieron son muy interesantes y nos dan pues como una radiografía, nos permiten ver que en realidad las personas en su mayor parte desconocen cómo es que se entra a la vida eterna. Dentro de las respuestas que dieron, dijeron que 7% de ellas creían que se entraba a la vida eterna,
creyendo en Dios en una forma general o creyendo en algún poder superior o supremo. 6% de las personas dijeron que era un asunto de combinar ciertas creencias con las creencias personales que uno tiene. 29% de las personas creían que esto se lograba basado en las acciones que uno hacía, como por ejemplo, ser una buena persona, o vivir una vida buena, o ser moral, o tratar a los demás como quieren que los demás te traten a ti, o imitar a Jesucristo, viviendo, como ellos definen, la vida cristiana, o vivir en acuerdo con las reglas que Dios tiene en la Biblia, específicamente cumpliendo los 10 mandamientos, o vivir siendo fiel a los principios personales que uno tiene, o una combinación de todas estas cosas. Entonces vemos allí nomás que hay aproximadamente un 42% de las personas que ciertamente no entienden, no saben bíblicamente cómo es que se llega a la vida eterna. En adición a esto, 10% de las personas piensan que una persona logra entrar a la vida eterna basado en la combinación de lo que uno cree más lo que uno hace. 8% de los encuestados piensa que una persona logra la vida eterna basado en otros factores importantes no mencionados aquí. El 14% dijo no saber cómo en realidad se puede entrar a la vida eterna. 2% piensan que todos van a ir a la vida eterna. Y 7% no creen en la vida eterna. De toda la estadística que les acabo de decir, 83%, 8 de cada 10 personas, totalmente equivocada acerca de cómo llegar a la vida eterna. Sin embargo, 8 de cada 10 personas dice ser cristiana, dice que está yendo a la vida eterna. Lo bueno es que Dios sí nos dice cómo es que nosotros podemos entrar a la vida eterna. Y esto es fundamental. Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque si yo ya soy un cristiano, supuestamente, yo debo de saber cómo es que he entrado a esta vida eterna para poder incluso podérselo decir a otros, ¿cierto? Pero si, como mencioné la semana pasada leyendo una cita de la revista Table Talk, si la persona dice ser cristiana, pero en realidad no sabe cómo es que uno ha entrado a la vida eterna, entonces dice, bueno, quizá necesita de educación, ¿no?, en las escrituras para entenderlo, pero quizá también puede ser el caso de que esa persona en realidad no sea cristiana, no lo sea. Y esto pues entonces es algo fundamental, fundamental. Nosotros cuando estuvimos en México hace unas semanas nos dimos cuenta que hay muchas personas ciertamente que piensan que van a ir delante de la presencia de Dios cuando ellos mueran, pero sin embargo es evidente que cuando empezábamos a conversar con ellos, que ellos en realidad no sabían cómo entrar a la vida eterna. Quizá en esta mañana tú te encuentras aquí y dices, sí, yo creo que yo soy un cristiano, sí, yo creo que voy a ir a la vida eterna, al menos espero, y quizá lo hace cruzando los dedos, o como algunos dicen, no con wood, ojalá que sí. Quizá algunos dicen, sí, yo sé que soy un cristiano y bueno, ya Dios verá cuando llegue allá, Él me juzgará para ver si, bueno, pues Él me deja entrar o no. Todas esas formas de responder en realidad no son ninguna de ellas correctas, porque la Biblia no dice nada de eso. La Biblia nos da una certeza y nos dice sin ambigüedades que una persona puede saber no solo cómo entrar, sino que ha entrado a la vida eterna, basado en la promesa que Dios ha hecho en su Hijo Jesús. Así que lo que queremos pues, a manera de repaso ahora, todo esto lo cubrí la semana pasada, a manera de repaso quisiera mencionar que la Biblia nos dice cómo es que podemos entrar a la vida eterna, y para esto lo primero que vimos es que necesitamos tener en cuenta que ningún ser humano puede por sí mismo entrar a la vida eterna. Ningún ser humano puede por sí mismo entrar a la vida eterna. Y para esto quisiera que repasemos yendo al libro de los Salmos, al capítulo 24 y el versículo 3 y 4. 24, 3 y 4.
El salmista aquí hace una pregunta y dice así: ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Aquí el salmista hace una pregunta, y es una pregunta que tiene que ver con lo que estamos nosotros aquí hablando ahora. Dice: ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? Esto es sinónimo de decir, ¿quién estará en la morada de Dios? ¿Quién estará en la presencia de Dios? ¿Quién puede estar allí? ¿Quién puede entrar allí a estar con Dios? ¿Quién? Dios le había dicho claramente, por ejemplo, a Moisés. ¿Todos conocen de Moisés? ¿Todos han escuchado de Moisés? ¿Sí? ¿Hay alguno que no ha escuchado de Moisés en la Biblia? ¿Ah? Creo que todos han escuchado a Moisés, ¿cierto? Todos han de pensar que Moisés es un buen hombre, ¿cierto? ¿Sí? Moisés es un buen hombre, un buen siervo de Dios, ¿sí? Bueno, a Moisés, que es un buen hombre, es más, la Biblia dice que no hay, básicamente en las Escrituras, hombre más manso que él, ¿ok? O sea, Dios mismo nos dice de Moisés una cualidad que tenía este hombre, dice que no hay hombre más manso que él. Creo que todos estaremos de acuerdo en decir que Moisés es un hombre bueno, en lo mejor que nosotros podríamos pensar de una persona. Pero en el mismo Moisés, el líder de Israel, Moisés, el que sacó a Israel de Egipto, Moisés, el que lideró a Israel camino saliendo de Egipto a través del mar y que luego está con ellos por 40 años en el desierto. A Moisés Dios le dijo lo siguiente, cuando Moisés le dijo: déjame ver tu gloria. A Moisés Dios le dijo: no hay hombre que pueda ver mi gloria y vivir. ¿Y qué es lo que Dios le dijo? Tengo que ponerte en la roca para que la roca te cubra. Y entonces yo voy a pasar mi gloria. Pero si no te pongo en la roca, tú vas a morir, Moisés. Tú vas a morir. ¿Quién entrará al santuario de Dios? ¿Quién entrará al monte santo de Dios? ¿Quién estará en su lugar santo? Y la Escritura dice acá, dice: el limpio de manos y puro de corazón. E hicimos la pregunta la semana pasada. Ok, se está refiriendo a lavarse las manos con jabón, con algún tipo de detergente. Está hablando simplemente de una limpieza externa de las manos. O sea, para entrar al cielo tengo que salir ahora al baño y lavarme las manos con jabón. ¿Ah? ¿Es eso lo que está diciendo? ¿Okay? Acá está relacionando que este lavado de manos está hablando también la relación que tiene con, como lo dice la Escritura, la pureza de corazón. Y el lenguaje de los salmos es simplemente un lenguaje que nos hace ver de que las manos nos hacen pensar de las acciones. Y está hablando de acciones que son limpias. Y está la conexión de que esto viene también pues de un corazón que está puro. Pues si el corazón está puro, las acciones son limpias, ¿cierto? Y eso es lo que el Señor está diciendo, con simpleza. Un corazón puro produce acciones limpias. La pregunta es: ¿tenemos el corazón puro y limpio? Esa es la pregunta. ¿Tenemos un corazón puro y limpio? ¿Hay algún ser humano que tenga el corazón puro y limpio? Y la respuesta es claramente que no, efectivamente. Si vienen conmigo al libro de Eclesiastés, al capítulo 7, vengan conmigo a Eclesiastés, por favor. El versículo 20 del capítulo 7 dice así: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Se lo repito, si no lo ha encontrado todavía, escuche. Dice Dios a través de Cogelet, del predicador, dice así: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. ¿Qué es lo que está diciendo acerca de todo hombre aquí? ¿Que el hombre qué? ¿Peca o no peca? Peca. Peca. Dice: ciertamente no hay hombre que no peque. No hay. No hay hombre que haga el bien y nunca peque.
Si unimos lo que hemos leído del Salmo con lo que dice aquí Eclesiastés, vamos dándonos pues la clara representación de lo que Dios dice acerca de todo ser humano, que no hay ser humano en realidad con corazón limpio y por lo tanto por eso es que nuestras acciones son también sucias, ¿cierto? Están todas teñidas por pecado, aún las mejores de ellas, aún las mejores de ellas. Esto es algo que el Señor Jesús ratifica con mucha claridad. Si viene conmigo al libro de Mateo, al capítulo 15, en el Nuevo Testamento. Y en lo posible siempre me gusta ver que ir al Antiguo y al Nuevo Testamento porque ha permeado en el pensamiento de los cristianos que el Antiguo Testamento no es parte de la Biblia que uno deba ni de leer, ni de prestarle mucha atención. Porque erróneamente hay veces dicen, ¿no?, que es en el Antiguo Testamento donde se encuentra un Dios que está solamente airado, a un Dios que no ofrece gracia, a un Dios que no ofrece misericordia. Sin embargo, en el Nuevo Testamento sí encontramos a un Dios de amor y de gracia y de misericordia. Pero eso también es falso. Eso no es así. Mira lo que dice el Señor Jesucristo en Mateo 15. El versículo 19 dice, sería bueno que yo llegue a Mateo 15. Ok, dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. El Señor Jesús aquí diagnostica, Él con precisión, Él lo sabe, él conoce absolutamente todo corazón humano y Él sabe exactamente la condición de todo corazón humano, del corazón humano de la persona que está en Estados Unidos, como la persona que está en México, como la persona que está en Japón, como la persona que está en la selva de África, de todo corazón humano. Y el Señor Jesucristo dice, para todo corazón humano lo siente, que es de allí, del corazón humano, el cual no está limpio ni puro, de donde salen todas estas expresiones de pecado. Es de ahí de donde salen, de lo más profundo del ser, de quien tú y yo somos en lo más profundo del ser. De ahí salen, ¿qué dicen? Los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Así que vemos de que el ser humano es en realidad una persona que no tiene manos limpias porque no tiene un corazón puro. Es uno que no hace el bien, o mejor dicho, que haga el bien y nunca peque. No hay ninguno que nunca peque. El Señor Jesús dice claramente que del corazón salen todas esas cosas que sabemos rompen la ley de Dios. Y todo esto nos lleva entonces a una situación que todos nos encontramos condenados. Estamos personalmente condenados. Si viene conmigo una vez más al libro de Deuteronomio, por favor, Antiguo Testamento, y vamos al versículo 26. Sobre nosotros hay una condena personal por el pecado de cada uno de nosotros. Deuteronomio 24, el versículo 26. Perdón, no corregí mis notas. El 16. Sí, se recuerdan los que estuvieron la semana pasada que vimos que no era el 26 porque no hay versículo 26. El versículo 16, ¿qué es lo que dice? Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Y esto encuentra eco más adelante, siglos después, cuando Dios vuelve a hablarle a su pueblo por medio del profeta Ezequiel, cuando en el capítulo 18 del libro de Ezequiel, el versículo 20 leemos, Ezequiel 18:20, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Simplemente lo que Dios está diciendo es esto. Dice, cada uno es responsable.
Cada uno es responsable por su pecado y, ya que cada uno es responsable por su pecado, cada uno está bajo una condena personal por su pecado. ¿Y cuál es la condena de acuerdo a lo que estamos leyendo aquí? El alma que pecare, ¿qué dice? Morirá. Ese es el castigo. Morirá. El alma que pecare, morirá. El alma que pecare, morirá. El alma que pecare, morirá. Ahora bien, está hablando aquí de la muerte física. Bueno, hay algunos que piensan que de eso es lo que se trata, la muerte física. Dentro de ellos están, por ejemplo, los testigos de Jehová, que piensan que el castigo al cual se refiere aquí son justamente la muerte física. Pero eso es totalmente lejos de la verdad. En realidad la Biblia nos describe claramente a qué muerte se refiere. Y no estamos hablando de la muerte física, sino estamos hablando de aquella muerte como está descrita en el libro de Apocalipsis. Venga conmigo, por favor, al libro de Apocalipsis, al capítulo 20. Apocalipsis 20. Y leamos allí versículos 11 al 15. Y luego el versículo 10. Apocalipsis 20, del 11 al 15, y luego el versículo 10. ¿Lo tienen todos? Les leo, dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y mira el versículo 14 y 15. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esta muerte segunda, como es descrita aquí, esta muerte segunda, que es donde aquellos que no estaban inscritos en el libro de la vida, en el libro de la vida del Cordero, en el libro de la vida del Señor Jesucristo, podríamos decirlo, aquellos que no fueron hallados en Jesucristo, dice, fueron lanzados al lago de fuego. ¿Son exterminados? ¿Son aniquilados por la eternidad? Bueno, el versículo 10, el versículo previo, enseña que no. Dice el versículo 10, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego, el mismo lugar, en el lago de fuego, ¿ok? Y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Ya habían precedido al diablo la bestia y el falso profeta. Y mira lo que dice, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. La descripción es simple, una vez más. Contrario a lo que a veces se piensa de que Dios a veces nos habla cosas que no son claras. En realidad en este caso de aquí, esto es claro, esto es muy claro, esto es algo que todos pueden entender, ¿ok? Este castigo, dice, es día y noche y por los siglos de los siglos de los siglos. Hay un tormento, porque dice, acá lo describe, este castigo dice, y serán atormentados. Para que una persona o un ser pueda ser atormentado implica que hay conciencia primeramente. Hay un estado consciente. ¿Ok? Y la Biblia describe que todos van a resucitar y se van a presentar delante de Dios. Aún los que no han creído en Jesús también van a ser resucitados. Van a ser resucitados. Y hablar de resurrección, ciertamente que habla una vez más también de un cuerpo. Entonces es en cuerpo y alma que Dios, a aquellos que no se apropian de la salvación que Él ofrece en Jesucristo, son lanzados a un tormento día y noche por los siglos de los siglos. No hay fin, no hay descanso, no hay salida.
Si llegas hasta ese instante, y la Escritura dice, el alma que pecare morirá. Y la muerte que está refiriéndose es esta muerte. ¿Ok? Si llegas a ese punto, no hay escapatoria de ello. No la hay. Pasarán 1000 veces 1000 años y nunca habrá ningún alivio. Ni siquiera habrá ninguna esperanza. Si algo, ¿saben cuál es una de las características del castigo eterno? Es la siguiente: no existe ni siquiera el pensamiento de que haya esperanza. No hay ninguna esperanza de salir de allí. No la hay. Así que vemos pues de que ninguna persona puede por sí misma entrar a la vida eterna. ¿Por qué? Porque bueno, lo primero que hemos visto es que somos personas más bien culpables, ¿ok?, de haber roto la ley de Dios, culpables de haber hecho lo que es digno del castigo eterno. ¿Ok? Tú y yo lo hemos hecho. Tú y yo somos así, somos dignos del castigo eterno. Pero sin embargo, la Biblia sí habla de personas que pueden entrar a la vida eterna. Pero si no es por mí mismo, entonces la pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo puedo entrar a la vida eterna? ¿Cómo puedo recibir lo que necesito para poder entrar? Y lo que necesito, déjenme decirles, lo que tú y yo necesitamos es perdón. ¿Ok? Pero ¿cómo es que Dios perdona? ¿Dios perdona simplemente porque Él es bueno y quiere perdonar? ¿O hay algo más aparte de ello que es necesario para que Dios pueda perdonar, para que Dios extienda el perdón? Eso es lo que vamos a ver. ¿Y sabe qué? En las Escrituras, muchas veces Dios lo que hace es que nos da ilustraciones para que nos ayude a nosotros a entender lo que Él quiere decirnos. Una buena ilustración, dice, vale más que 1000 palabras, ¿cierto? Y Dios aquí nos da, en la Biblia, nos da una ilustración de cómo es de que se hace posible que un pecador como yo, que merece el castigo eterno, que merece ser lanzado al lago de fuego por la eternidad, ser atormentado por mi pecado, cómo es que yo puedo, sin embargo, escapar del infierno, cómo puedo escapar del castigo eterno y poder entrar a la vida eterna. La Biblia me dice cómo. La Biblia me dice cómo. Y eso es lo que vamos ahora a pasar el resto del tiempo que nos queda para poder empezar a ver cómo. Y para esto, regresemos al libro de Levíticos, por favor. Y vamos al capítulo 17. Levíticos 17. Y allí vamos a ver que Dios le enseña a Israel un principio. Y esto lo iba a entender, perdón, el más pequeño de ellos hasta el mayor de ellos. Porque Dios había dicho a Israel que ellos debían todos los días de tener en el santuario, todos los días tenían que tener sacrificios. Todos los días tenía que haber derramamiento de sangre. Todos los días. Los israelitas veían todos los días que donde estaba localizado, en el centro, donde estaban las tribus alrededor del santuario, se levantaba el humo. Y era el humo del sacrificio. Todos los días. Sabían que había humo, ¿por qué? Porque había habido un animal que había sido muerto, cuya sangre había sido derramada y que estaba ardiendo. Todos los días. No importa dónde estaba uno, no sé si ustedes saben, pero a los israelitas se les ordenó que estuviesen alrededor todos y en el centro debía estar el tabernáculo, el santuario, donde estaba la presencia de Dios. Entonces todos estaban organizados, todos tenían que poner sus carpas de forma que estuviesen en el centro de ellos, lo que era la presencia de Dios. Y todos los días, en la mañana y en la tarde, todos ellos tenían que ver ese humo levantándose, de ese sacrificio que estaba siendo puesto. Todos los días sabían que ahí habían sacerdotes que estaban ¿qué? Tomando la vida de animales todos los días. Todos los días. Y Dios le enseña un principio acá fundamental a Israel. Es algo muy simple en realidad. ¿Ok? Dios le enseña lo siguiente. En Levíticos 17:11 dice: porque la vida de la carne en la sangre está.
y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Y acá hay dos cosas que uno tiene que entender de esto, ¿ok? ¿Qué es lo que Dios estaba enseñando con esto? Uno, que Dios había dado una forma, un plan por medio del cual el israelita podía escapar el castigo que le correspondía a él. ¿Cómo? Por medio de un sustituto. Por medio de un sustituto. Y lo que Dios le enseña es que por la muerte del sustituto podría haber expiación de pecado. Esa es la segunda verdad. La primera es, yo voy a permitir que un sustituto tome tu lugar. La segunda es que por la muerte del sustituto, tu pecado puede ser expiado. ¿Ok? Entonces, por favor, ¿está claro esto? Dios había en su plan diseñado que un sustituto podía tomar el lugar ¿de quién? ¿Del culpable o no? Del culpable. Un sustituto podía tomar el lugar del culpable. ¿Ok? Y la sangre de ese sustituto podría hacer que expíe. Esa es la otra verdad importante que tenemos que aprender. Que expíe el pecado del culpable. ¿Qué significa expiar? ¿Qué significa expiar? La palabra expiar simplemente significa cubrir. La idea es la de cubrir, borrar el pecado. Es la de cubrir la demanda que la justicia de Dios tiene sobre la vida del pecador. La cubre, satisface la demanda de la ley de Dios, de la justicia divina. La sangre expía, en el sentido que la sangre es aquello que Dios en su justicia y en su santa ley demanda. El alma que pecare, ¿qué? Morirá. El Padre no morirá por la culpa del Hijo. El Hijo no morirá por la culpa del Padre. Cada cual morirá por su pecado. La ley de Dios y el carácter mismo de Dios, su justicia, requiere que haya muerte del culpable. Pero Dios le enseña a Israel y le dice, pero yo puedo dar un sustituto. Yo voy a permitir que un sustituto muera en tu lugar. Que un sustituto tome o dé el castigo, el pago que tú debieses de dar. Su sangre es la que va a cubrir tu pecado. ¿Hasta ahí están conmigo? ¿Sí? ¿Sí? Si alguno no entiende esto, por favor, no se desanime, continúe prestando atención, porque espero que conforme vamos adentrándonos un poco más, que usted va a poder, en la misericordia de Dios, comprender más acerca de todo esto. Ok, avancemos. Ahora vamos, por favor, a Levíticos 1. Vamos a Levíticos 1, por favor. Recuerden, esto es fundamental, entender todo esto es fundamental para poder decir, sí, yo soy un cristiano, ¿ok? Y espero que esto sea muy obvio para ustedes, que en una forma clara a todos ustedes hacia el final de este mensaje. Bueno, en Levíticos 1, si usted lee Levíticos 1, 2, 3, 4, 5, 6, lo que usted encuentra es que allí Dios le enseña a Israel acerca de qué sacrificios deben de traer. Y permítame decirle, nuestro estudio no se va a enfocar en todos los sacrificios, ¿de acuerdo? Pero sí permítame enseñarles lo siguiente, que todos los sacrificios en realidad nos ayudan a comprender el sacrificio del Señor Jesús al morir en la cruz. O sea, si usted quiere comprender mejor cuántas facetas hay, qué ángulos es que Dios está cubriendo en la muerte del Señor Jesús, tenemos que ir y nos ayuda a ver la ilustración que Él dio, porque cuando leemos aquí los sacrificios se nos dice ¿para qué es este sacrificio? ¿Y para qué es este otro sacrificio? ¿Y para qué es este otro sacrificio? Juntos todos esos sacrificios nos ayudan a entender cuán glorioso en realidad es el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Así que yo le invito a que usted quizá en casa pueda continuar estudiando todo esto para comprender mejor el sacrificio de nuestro Señor. Pero baste ahora solamente dedicar unos minutos en los versículos 1 al 4 de Levíticos 1, por favor, con la finalidad de empezar a ver una vez más un par de principios fundamentales aquí.
Dice el versículo 1 al 4 lo siguiente: llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de ganado vacuno u ovejuno haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá, de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Y aquí, antes de continuar, quiero sí traer a vuestros ojos algunas fotos que compartimos la semana pasada, que nos ayudan a entender lo que era este tabernáculo. Acabamos de leer allí que estaba el tabernáculo. Esto es una representación, ¿no?, de cómo podría haber sido en el desierto, saliendo de Egipto, cómo podría haber sido, ¿no?, el tener este complejo, ¿no?, que Dios mandó edificar en el desierto, y a cuyo alrededor, en estas zonas de acá, todo cuyo alrededor es que estarían las tribus de Israel en carpas viviendo durante 40 años en el desierto. Y básicamente este complejo de aquí, esto que vemos aquí, es lo que se conoce como el tabernáculo, ¿ok? Hay veces que se refiere específicamente solamente a la carpa que está dentro de estas paredes, que son hechas con cortinas. No sé si llega a ver bien, pero son cortinas que están unidas por tablas. Y Dios nos da en el libro de Éxodo toda la descripción de cómo debían de armarse todas las paredes externas, cómo debía de armarse también propiamente el tabernáculo, cómo debía estar dividido, etc. Vamos a la siguiente, por favor. Si usted entrase ahora dentro de este complejo, ok, ya estamos dentro, acá vemos dos piezas muy importantes. Era muy simple en realidad todo. Parece medio complicado porque para nosotros que no hemos sido criados en ello, nos parece complicadísimo quizá, pero en realidad no lo es muy simple. Es muy simple. Aquí estaba el altar de bronce. Es aquí donde tenían que presentarse los sacrificios diarios. ¿Ok? Eso tenía aproximadamente, ahora si mal no recuerdo, 6 codos por 6 codos, esto es cuadrado, y dependiendo de la medida del codo que usted le dé, si es de 45 centímetros o algunos dicen que es un poco más, eso puede haber tenido 2,70 metros o unos 9 pies por 9 pies aproximadamente. ¿Ok? Y está todo cubierto en realidad por bronce. Este es lo que le llaman el altar de bronce. Y acá está el lavabo, la fuente de bronce. Aquí es donde se ponía agua para la limpieza de los sacerdotes. ¿Okay? Los sacerdotes venían acá y acá se tenían que lavar. Cuando habla en el libro de Éxodo, en el libro de Levíticos, que irá y se lavará, tomaban el agua de ahí y ahí se lavaban. ¿Okay? Entonces vemos pues estos dos artefactos que están aquí en lo que es el atrio o el patio, ¿ok?, de este complejo que podemos llamarlo el tabernáculo. Pero propiamente ahora, si vamos hacia adentro de esta carpa, que dicho sea de paso, en realidad solamente los sacerdotes podían entrar allí, ¿ok?, vemos que esta carpa estaba dividida en dos partes, ¿ok? La primera parte tenía 3 muebles, 1, 2, 3, ¿ok? Son 3 muebles solamente, ¿de acuerdo? Usted ve que era de madera, cubiertas de oro. Usted va a leer ahí en la escritura, básicamente todas estas cosas dentro del tabernáculo propiamente hablando, ¿okay?, estaban todas cubiertas de oro, todas absolutamente. ¿Okay? Y tenemos 3 muebles: la mesa de los panes de la proposición, el candelabro con 3 brazos para un lado, 3 brazos para otro y una copa que salía en el centro. Y tenemos también acá el altar del incienso. El altar del incienso era el único que debía estar al lado de esta cortina, ¿ok?, que separaba este ambiente de aquí del ambiente detrás de la cortina. El ambiente de acá donde están estos muebles es lo que llamaríamos el lugar santo. El lugar santo. Y luego, si se entraba detrás del velo, esto la Biblia es lo que llama el velo, si se entraba detrás del velo es lo que la Biblia llama el lugar santísimo. Bueno, allí, detrás del velo, solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año, Levíticos 16, una vez al año. Ahora, por cosas de tecnología, nosotros vamos a entrar a este lugar, así que podemos pasar a la siguiente. ¿Qué había dentro de este lugar? Bueno, había
otro mueble más. En realidad, si uno lee el libro de Éxodo, uno encuentra que son dos piezas, básicamente. La primera es lo que estaría acá, esta parte de acá abajo, que es lo que se llama el arca, ¿ok? Que sería esta caja, es una caja de madera de acacia recubierta por oro, tenía sus varas que estaban allí para transporte. Cuando usted lee, va a leer que todos los muebles básicamente tenían varas, anillos y varas para que pasen por ahí. ¿Por qué? Porque la idea era de que ellos iban a estar moviendo, ¿cierto?, en el desierto, entonces tenían que hacerlo todo portátil, ¿ok? Entonces vemos pues de que en esta caja, dentro de esta caja, Dios dio tres elementos que tenían que estar dentro de la caja. Uno era el maná, una muestra del maná que estaba allí. La segunda era la vara de Aarón que reverdeció. Y la tercera era la copia de la ley que Dios le había dado a Moisés. ¿De acuerdo? Entonces, el segundo elemento, porque le dije, el primero es una caja. El segundo es lo que la Biblia en la versión en español llama el propiciatorio. El propiciatorio. A diferencia de la caja, que era madera cubierta con oro, el propiciatorio era todo de oro. Y el propiciatorio es esta parte que vemos aquí. Por eso hay veces me refiero a ello como la tapa, porque claramente la Biblia dice que el propiciatorio iba encima del arca. ¿Ok? Y entonces este es el propiciatorio, aquí. ¿Ok? Y la palabra propiciatorio viene de propiciar, la idea de que ahí se satisface. Okay, ahí se hace satisfacción. Es algo que trae propiciación, algo que trae satisfacción. Y el propiciatorio, que era todo de oro, tenía que también tener como parte, era de una sola pieza, estos dos querubines. Estos son querubines, seres angelicales, okay, que están relacionados con la gloria de Dios. Okay. Y los querubines tenían que estar, dice, con su rostro hacia el propiciatorio, es decir, que estaban mirando, el rostro debía estar hacia acá, mirando hacia el propiciatorio, ¿ok? Y las alas debían estar así extendidas y se tocaban, las alas de este querubín y de este querubín se tocaban ahí, ¿ok? Y la idea, dice entonces, es de que ellos estaban mirando hacia el propiciatorio. Y la Biblia dice que Dios, dice, aparecería por sobre el propiciatorio, es decir, que Dios estaba sobre todo esto, pues, presenciando, ¿ok? Y entonces, una vez al año, el sumo sacerdote tenía que entrar aquí, y eso lo vamos a estudiar en las siguientes semanas. El sumo sacerdote entraba aquí y dice, con su dedo rociaba 7 veces hacia el propiciatorio la sangre, la rociaba 7 veces, ¿ok? Cuando era el sacrificio hecho por él, y luego venía también con la sangre por el sacrificio hecho por el pueblo, y rociaba la sangre. Básicamente el sentido era este. Como vemos, ponga por favor todo junto, lo que hasta el momento hemos cubierto, ¿ok? El alma que pecare, ¿qué? Morirá. ¿Quién nos dice o cómo es que Dios nos dice esto? ¿En dónde leemos esto? En la ley de Dios, Deuteronomio, capítulo 24, ¿ok? La ley de Dios. ¿Y qué había acá adentro? La ley de Dios estaba ahí dentro. ¿Ok? Y usted se acuerda haber leído la parte en el libro de Génesis donde Dios le habla a Caín y le dice, la sangre de tu hermano clama a mí. ¿Se recuerdan esa parte? La sangre de tu hermano está clamando a mí por justicia desde la tierra. ¿Ok? Por decir así, la ley de Dios está clamando por justicia. El pecador, el culpable, tiene que morir. El culpable tiene que morir. La sangre tiene que ser derramada. Pero de acuerdo al plan de Dios, no tiene que ser la sangre del culpable, sino puede ser la sangre de el sustituto. Del sustituto. Entonces el sumo sacerdote venía con la sangre ¿de quién? ¿Del pecador o del sustituto? Del sustituto. ¿Y qué hacía? La rociaba. ¿Ok? ¿Y qué es lo que estaba diciendo? La sangre que tu santa palabra demanda, por tu santo carácter, tu santa justicia, aquí está. Y entonces propicia o satisface lo que tú demandas, satisface. Este es el propiciatorio, acá es donde se hace satisfacción, aquí es donde se trae la sangre del sustituto, ¿ok?
Y esto era algo que los israelitas, cuando veían, como les digo, el humo diario de los holocaustos que se tenían que presentar diariamente, más el humo de todos los sacrificios que los pecadores israelitas traían cuando ellos conscientemente querían reconciliarse con Dios y traían sus ofrendas también, ofrenda por el pecado y holocaustos. El humo diario que se levantaba era un diario recordatorio para todo israelita que Dios había dado la sangre para expiación. La vida estaba en la sangre, Levíticos 17:11. La vida estaba en la sangre. Y yo, dice Dios, no ustedes, yo, dice Dios, yo os la he dado. Dios es el diseñador de este plan. ¿Ok? Esto no es invención humana. Dice, yo os la he dado para que haga expiación por vuestras vidas. ¿Hasta el momento están conmigo? ¿Sí? Como les digo, la Biblia misma nos da la ilustración que nos ayuda a entender todo esto. Y esto es muy importante. ¿Ok? ¿Qué podemos ver de Levíticos 1? De Levíticos 1, de los versículos 1 al 4, dice, llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de ganado vacuno u ovejuno haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuera holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. Y acá ya he mencionado algo, el que habla es Dios quien le habló a Moisés, no es Moisés hablándole a Dios, sino es Dios a Moisés, es Dios el que inicia esta obra, es Dios el que da las instrucciones, Dios es el que hace conocer su plan, ¿ok? Moisés lo único que podía hacer era ir y decir lo que Dios había dicho, ¿ok? Esto no es invención, esto no es religión, esto es lo que Dios había dicho de cómo una persona culpable podía ser dejada ir libre y no tener que morir eternamente. ¿Okay? Esto es lo que Dios estaba diciendo. Y también vemos de que una de las cosas que le instruye es que el sacrificio, quería enseñarle algo acerca del sacrificio en sí. ¿Quién podría o qué podría tomar tu lugar? Eso es importante. Porque ayer, por ejemplo, mientras estaba allí un rato relajándome, estaba pasando los canales y vi por un instante algo de National Geographic acerca del Perú y mencionaban cómo los incas, se ha hallado más evidencia y con dibujos y todo, de que los incas eran personas que sacrificaban seres humanos. Así que tenga cuidado, porque yo tengo sangre inca. No me enoje. Bueno, entonces la cosa, es una broma por si acaso. La cosa es que queda evidente de que ellos sacrificaban. Y en la explicación que ellos daban dice, y esto era para apaciguar los dioses, para que hayan buenas cosechas, para que haya fertilidad en los animales y fertilidad en los vientres de las mujeres. Bueno, la pregunta es, ¿tendría algún efecto eso en realidad? ¿Algún sacrificio humano? No. ¿Y cómo sabemos que no? ¿Cómo es que el israelita podía entender de que esos sacrificios tenían que tener cierta característica? ¿Quién podría ser el sustituto? Bueno, el versículo 3 lo dice, ofrecerá, dice, un macho sin defecto. Sin defecto. Y ahí Dios le estaba enseñando algo al pueblo. Una vez más, es muy simple. Dice, el sacrificio, el sustituto, tiene que ser perfecto. Perfecto. Bueno, ya hemos visto claramente que no hay ningún ser perfecto, ninguna persona perfecta, ¿cierto? No hay ninguna persona perfecta. Quizás no te he conocido, pero ¿estás aquí? ¿Eres tú perfecto? ¿O eres tú perfecta? Yo creo que estoy en medio de gente imperfecta, ¿cierto? Siendo yo también una persona imperfecta. ¿Es así o no, hermana? Sí. ¿Cierto? Entonces dice, tiene que ser macho sin defecto. No puede tener ninguna imperfección. Entonces, ¿podía traer un animalito tuerto? No. ¿Podía tener un animalito con 3 patas? No. ¿Que le faltaba una oreja? No. Dios, recuerden una cosa, Dios es el que dice qué sacrificio puede ser, qué sustituto puede ser. Dios es, ¿ok? No es el hombre.
por favor, esto es muy importante, porque muchas veces usted se va a encontrar con personas que dicen, mira, para mí, las cosas son así y así. Así es como uno llega a Dios, para mí Dios es así, para mí las cosas... No lo que la Biblia dice, lo que para mí es. ¿Es eso correcto? Absolutamente no. Si algo lo que la Biblia enseña es claramente lo siguiente. Si queremos saber cómo entrar a la vida eterna, si queremos tener la certeza de que podemos entrar y de haber entrado a la vida eterna, tenemos que hacer todo conforme a lo que Dios dice o el hombre dice. ¿Lo que una religión dice o lo que Dios dice? Lo que Dios dice. Es de acuerdo a lo que Dios dice. No de acuerdo a lo que yo digo o una religión. Es lo que Dios dice. ¿De acuerdo? Entonces vemos pues de que el israelita se le enseñó también de que su sacrificio, su sustituto, debía ser perfecto. Perfecto. ¿Y qué más se le enseña allí? Que es necesario que él ponga su mano. Dice, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto. Era necesario, por favor, subraye eso, era necesario que ponga su mano. Mire que no dice la mano del sacerdote, mire que no dice la mano de tu abuela, no dice la mano de tu mamá, no dice la mano de tu hijo, no dice la mano de tu esposa, dices tu mano. Tu mano es la que tiene que estar puesta allí, es tu mano. Lo cual está trayendo todo esto al nivel personal. ¿Ok? A nivel personal. O sea, tú no puedes entrar a la vida eterna porque tu abuela, tu abuelito, tu mamá, tu papá, tus hermanos, tu esposa, tus hijos son cristianos. Y dice, bueno, pues qué bueno, estoy rodeado de cristianos. Entonces quizás yo también. No. ¿Ok? El israelita se le enseñó muy simplemente, si tú no pones tu mano, personalmente tú no entras. Esto es muy importante. Es tan simple, pero tan fundamental, de que cada individuo, cada persona es responsable por su pecado y cada persona también, si ha de poder entrar a la vida eterna, tiene que personalmente también venir, como en el caso del israelita, y poner su mano. ¿Ok? Muy importante. ¿Y qué es lo que Dios le dice? Que Dios iba a hacer. Dice, y será aceptado para expiación suya. Esto es lo que se está deseando. Esto es lo que estaba en el corazón del israelita. Esto es lo que el israelita quería. El israelita que iba allí con conciencia de haber pecado contra Dios, sabiendo que era culpable y que merecía lo que Dios decía, el israelita iba ahí buscando algo. ¿Qué es lo que quería? Que su pecado quede expiado, que su pecado quede cubierto, que Dios perdone su pecado. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Eso es lo que él quería, eso es lo que anhelaba su alma. Yo me pregunto si quizá habrá alguno entre ustedes esta mañana que también está acá con ese deseo, que Dios perdone tu pecado. Que Dios perdone tu pecado. Bueno, si es que es así, presta atención, por favor. ¿Ok? Necesito decir una aclaración aquí, que es necesario que entendamos que esto era solamente una ilustración de algo que Dios iba a hacer más adelante. Todo esto se cumple en Jesucristo. No es que el Antiguo Testamento tenía una forma de ser salvo y cuando viene Jesucristo Dios muestra otro camino. No. El Nuevo Testamento claramente nos dice que todo lo que se escribió en el Antiguo Testamento era una sombra. Ahora, no sé si es, quizás ustedes pueden ver, pero no sé si ven ahí mi sombra. ¿Ah? Atrás también ahí está mi sombra, ve, mira. Y acá también, wow, tengo doble sombra. ¿Ok? De repente hasta 3 sombras creo que tengo. Bueno, ¿cuál es el punto que les quiero hacer? ¿Es mi sombra quien yo soy? No, yo soy yo. Mi sombra no es yo. ¿Ok? Pero ¿es mi sombra un reflejo de quien yo soy? Sí. El Antiguo Testamento con todos sus sacrificios, todos esos sacrificios ahí eran simplemente una sombra de quien el Señor Jesús, como el sacrificio, como el Cordero, como aquel
Cordero de Dios que verdaderamente iba a quitar el pecado del mundo. Él es el verdadero Cordero. Juan 1:29, ¿ok? Dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todo lo demás es sombra, pero estas sombras a nosotros nos ayudan a entender. En la sabiduría de Dios, Él nos ha dejado todas estas cosas como formas de ilustraciones para nosotros comprender la sustancia que es Cristo. Ahora bien, entonces, quiero que nos adentremos un poco más en esta situación de el sacrificio y de poner la mano, ¿ok? Quiero que podamos tomar unos minutos para ver esto. Primeramente, cuando el israelita ponía su mano, había reconocimiento. ¿Reconocimiento de qué? Por lo menos de tres cosas. Uno, reconocimiento de su culpa. Dos, reconocimiento de su impotencia. Y tres, reconocimiento que él merecía el castigo que recaería sobre el sustituto. Cuando el israelita tenía esta acción de poner las manos, había reconocimiento. Les digo, reconocimiento de su culpa. Si viene conmigo a Lucas, al capítulo 18. Esta es la persona que sabe que ha pecado contra Dios y sabe que Dios es el único que le puede perdonar y se acerca pues a Dios justamente con eso claramente en su conciencia. Lucas 18 es donde leemos acerca de dos individuos que van al templo a orar y en el versículo 13 se nos dice lo siguiente. El Señor Jesús dice, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador, a mí, pecador. Si una persona ha de entrar a la vida eterna, si una persona ha de beneficiarse del sacrificio de Cristo, lo primero que necesita es, por decir así, poner su mano sobre Cristo, es reconocer que es culpable, que es un ¿qué? Como dice ahí, pecador. Pero por favor, no de la forma como usualmente se dice. Todos somos pecadores, ¿cierto? Porque como que en cierta forma hay en el grupo, hay como un cierto alivio. Les contaba que mamá en una oportunidad tuvo una conversación, estábamos yendo ambos a un lugar ahí en Lima hace unos meses atrás y mamá le estaba testificando al conductor y le decía al conductor, joven, ¿usted reconoce que usted es un pecador? Y el conductor le decía, sí, todos lo somos. Y mi mamá le vuelve a preguntar y le dice, no, pero usted reconoce que usted es un pecador. Y dice, sí, señor, le estoy diciendo, todos lo somos. No, pero, óigame, joven, quiero hacer una pregunta. ¿Se le está haciendo a usted difícil reconocer que usted es un pecador ante Dios? Pausó por un instante y dijo, ya con la voz un poco más baja, dijo, se me está haciendo muy difícil. Sí. ¿Y sabe qué? Si una persona ha de entrar a la vida eterna y ha de, por decir así, poner sus manos en el Cordero sustituto de Jesús, que es Jesucristo, necesita reconocer que uno es personalmente un pecador. Un pecador. Pero no solamente reconocer que uno pues es culpable, que uno es pecador, sino también reconocer impotencia. Reconocer impotencia. ¿Impotencia de qué? Impotencia personal para poder solucionar mi grave situación. Romanos, el capítulo 3 y el versículo 20, mire lo que dice. Romanos 3:20 dice lo siguiente. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Traigo a su memoria lo que les mencioné de la encuesta. ¿Se recuerdan que la encuesta hizo una pregunta? ¿Cómo es que se entra a la vida eterna? Y una gran porción de personas dijo, por lo que yo puedo hacer.
porque estoy guardando la ley, porque estoy tratando a otros bien, porque estoy tratando a otros como quiero que ellos me traten a mí, porque estoy tratando de obedecer la ley de Dios, porque estoy tratando de hacer obras de bien, porque estoy tratando de ser una persona moral, porque estoy siendo una buena persona. Pero lo que acabamos de leer dice que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Es decir, nadie puede presentarse delante de Dios y decirle a Dios, Dios, tú sabes que yo he guardado, he cumplido, he obedecido cabalmente, siempre, en forma perfecta, tu ley. Dios, tómalo en cuenta. Yo lo he hecho. ¿Podría alguien decir eso? Bueno, sería contradecir todo lo que hasta el momento hemos visto. No hay hombre que haga el bien y nunca peque. Del corazón es donde salen todos los malos pensamientos, todos los adulterios, todas las fornicaciones, todas las cosas, las mentiras, todo sale. ¿Usted ha mentido? ¿Usted ha fornicado? ¿Usted ha tenido un mal pensamiento? Bueno, ya con eso, como decimos los peruanos, usted está frito. ¿Qué quinto pie al gato le está buscando usted aquí? Usted, al igual que yo, está frito. O sea, no hay capacidad en nosotros. Más bien, cuando uno va y el israelita ponía su mano sobre el sacrificio, estaba reconociendo su impotencia. Señor, yo no tengo ni capacidad, ni lo he hecho de obedecer tu ley. Está reconociendo impotencia. Pero no solamente reconoce culpa e impotencia, sino que reconoce algo más, que él merecía el castigo que recaería sobre el sacrificio, que él era el que debía de morir en realidad de ser el culpable. Y esto es también fundamental, porque muchas personas, una vez más, cuando le preguntan, ¿reconoces que has pecado? Dicen, bueno, sí, pero en su mente tienen este pensamiento que les da a ellos supuestamente una cierta paz y tranquilidad. Bueno, qué bueno que todos hemos pecado y que todos estamos en esto, ¿no? Y bueno, ya, al menos no soy tan sinvergüenza como ese que está allá. No soy como esa santa que está allá, pero, o sea, tampoco no soy una mala persona. ¿Ah? Yo he conocido a muchas personas así. Es más, creo que todos en algún momento me habrán dicho o han dicho a otras personas que ustedes se consideraban buenos. Porque rara vez en la vida, en mis casi 50 años, rara vez encontré a alguien que haya dicho así de abierto, yo soy una mala persona. Hasta creo que cuando fui a la cárcel y estaba ahí una persona que había sido allá, pero con la mano en la masa, todavía decía que en su corazón él era bueno. ¿Qué le parece? Pero la Biblia lo que nos dice es lo siguiente, que el israelita cuando iba ahí reconocía su culpa, reconocía que era impotente, pero reconocía también que él era el que se merecía el castigo. Déjeme decirle, solamente creo que por la obra de Dios en el corazón humano es que un pecador puede reconocer sinceramente de que uno es el que se merece el infierno. El infierno. Porque el pecado es tanto en nosotros, el pecado en su efecto sobre nosotros y en nuestra forma de pensar es tal que todavía alucinamos que algo bueno tiene que haber en nosotros. No me despojes de algo de la bondad, porque no me dejes sin nada de bondad. Alguito bueno tiene que haber. Pero sin embargo, lo que la Biblia dice, no. La Biblia dice, mereces el castigo. Mereces el castigo. Y el israelita entonces cuando venía y ponía sus manos, si lo hacía una vez más, en realidad basado en todo lo que Dios le decía y con la conciencia de que había roto la ley de Dios y todo, él decía, yo sé que el que debía estar muriendo soy yo, no este sustituto. No este sustituto, soy yo. Pero no solamente había reconocimiento, sino que cuando ponía las manos también había aceptación.
¿Aceptación de qué? Había aceptación de que Dios había dado una salida. ¿Se da cuenta? Porque si él estaba yendo y estaba haciendo lo que Dios le estaba diciendo, significaba que él, aunque Dios había dicho, el alma que pecare, esa morirá, el Padre no responderá por los pecados del Hijo, el Hijo no responderá por los pecados del Padre, pero cada uno morirá por su pecado, cada uno es responsable, pero dice, pero Dios ha dado una salida. Pero Dios ha dado una salida. Y entonces cuando se acercaba el israelita y traía su sacrificio para traérselo al sacerdote, entonces, y llegaba el momento en que él ponía sus manos, y todo esto estaba en su mente, ponía sus manos, él decía, él también aceptaba algo. Dios ha dado una salida. Una salida. Hay un plan eterno. Hay algunos que quizá desconocen esto, otros que ya lo saben, pero en la Biblia leemos que Dios tenía este plan desde antes de que fuese el tiempo, antes que existiese la materia, antes que existiese el espacio, antes de la creación, cuando todavía no había ni tiempo, ni espacio, ni materia. Dios ya tenía esto como su plan. Si viene conmigo al libro de Primera de Pedro, al capítulo 1, el versículo 19 y 20, dice así, que Él nos redime con la sangre preciosa de Cristo. Léalo por favor allí, encuéntrelo por favor. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 19 y 20. Ok, ya dejé de escuchar las hojitas. Entonces, dice que el Señor Jesús nos redime, dice, con la sangre preciosa, o Dios el Padre nos redime con la sangre preciosa de Cristo. Y miren el lenguaje que utiliza, como de un ¿qué? Cordero sin mancha. ¿Qué le trae a mente eso? Levítico, es el sacrificio. Será un macho cabrío sin defecto, sin mancha, sin tacha. Como un cordero sin mancha y sin contaminación. No había nada de pecado en él. Ya destinado, mire, ya destinado para este propósito, desde antes de la fundación del mundo. Antes que Génesis 1:1 nos informe que Dios dijo que se hagan los cielos y la tierra, ya antes de eso, que es allí donde leemos el principio del tiempo, antes de eso, en la eternidad, Dios había ya destinado que este iba a ser su cordero. Él iba a ser su cordero, por medio del cual él iba a expiar y redimir el pecado. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Entonces, el israelita que ponía sus manos aceptaba de que había una salida en base al plan de Dios. Y esto es algo que quisiera recalcar. La salvación no es como a ti te parezca, o como a fulano le parezca, o como a sultano le parezca, es como Dios la da. Yo me recuerdo que papi, una de las cosas que hacía continuamente era decirle a las personas, pero es que no se trate como tú crees. ¿Tú le vas a decir a Dios cómo es que Dios te tiene que aceptar? Decía papi. ¿Tú le vas a decir a Dios así? No. Dios en su misericordia, en su gracia te dice a ti como tú puedes reconciliarte con Él. Es Dios quien nos dice cómo, no nosotros. Entonces, aceptaba que Dios tenía un plan, una salida, y que era por medio del sacrificio de un sustituto. Aceptaba ese plan de Dios. Aceptaba ese plan de Dios. Venga conmigo a Isaías, por favor, al capítulo 53. Y una vez más, estas verdades Dios se las repetía a Israel a través de su historia. Dios solamente ha tenido un plan de salvación desde el principio. Desde antes de la fundación del mundo, un plan. Dios solamente ha tenido plan A. Nunca hay en Dios plan B. Hay algunos, por ejemplo, que dicen, ¿cómo hubiese sido? No es que cómo hubiese sido. Dios solamente tenía un plan, punto. No pierda el tiempo.
de cómo hubiese sido. Si Adán no hubiese pecado, si Eva no hubiese pecado, ¿qué hubiese sido? No pierde el tiempo. ¿Para qué va a conjeturar en cosas que son totalmente inservibles? ¿Cambia en algo la cosa? ¿Que usted necesita un Salvador? ¿Cambia en algo la cosa? ¿Que Dios ha provisto un Salvador? ¿Cambia en algo la cosa que usted necesita arrepentirse y poner fe en ese Salvador? No cambian nada las cosas. No alivia en nada, no ayuda en nada. No pierda su tiempo. Así que en Isaías 53, el versículo 5 y 6, leemos lo siguiente, hablando del cordero, y el lenguaje una vez más en Isaías 53 lo presenta como un cordero, ¿ok? Dice así, mas él herido fue por nuestras rebeliones. ¿Has sido rebelde con Dios? ¿Has sido rebelde con Dios? Él es el sacrificio que puede llevar el castigo de tu rebelión. Dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, para que yo pueda tener paz con Dios. Dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Fue sobre él. Él fue el sustituto, él fue el que llevó el castigo. Dice, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Miren, siempre han habido personas que objetarán a esto. Y ¿sabe qué? Es como inexplicable. Que objetan que Dios haya puesto en Jesús aquel que puede ser el que me salve, el que sustituya y que reciba mi castigo. Hay personas que lo objetan. Y ¿sabe qué? Es en realidad un poco tonto si se pone a pensar. Que nos pongamos a argumentar con Dios que su plan de hacerlo por medio de un sustituto y que Él ha provisto el sustituto y que Él lo que nos llama es simplemente a que creamos y confiemos arrepentidos en el sustituto, de que digamos no. ¿No le parece que es un poco tonto? Pero ¿sabe qué? El pecado es tan orgulloso que nos lleva a ser tontos muchas veces, a ser tontos en realidad, a actuar tontamente. Sugiero, en caso que hubiese alguna persona así que me escuche el día de hoy, que piense detenidamente en lo que Jeremías 2:22 dice: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanece aún delante de mí. Si tú no quieres aceptar el plan que Dios tiene para ti y no confías personalmente en el Cordero que Dios ha dado, su Hijo Jesús, entonces la única alternativa es que tú lo logres. ¿Ok? La única alternativa es que tú lo logres por tus propios esfuerzos. Y Dios dice, por si acaso, por más que trates, te laves, hagas lo que tú creas que te va a traer limpieza, dice, la mancha de tu pecado permanece aún delante de mí. Jeremías 2:22, léalo. Léalo, si usted es de esos. Bueno, el tiempo se ha ido, vamos a tener que parar acá. Nos queda ver todavía que poner las manos trae transferencia y poner las manos trae apropiación. Y con este último pensamiento de apropiación es que yo quiero terminar. Déjeme darle una ilustración. Imagínense que estoy gravemente enfermo y me voy al doctor. Y le digo al doctor, doctor, tengo este síntoma acá, me duele acá de esto. El doctor dice, ¿sabes qué? Tienes una infección severa. Aquí, compadre, si no te la paro inmediatamente, te vas a poner peor y hasta la muerte te va a llegar. ¿Ok? Entonces el doctor me escribe una prescripción médica, me da una receta. Y dice, mira, vas a tomar tal medicina 3 veces al día. Listo, vete. Pasa una semana y me vuelvo a encontrar con el doctor porque el doctor me ha dicho, venga una semana para ver el avance. Así que voy y estoy peor. Y el doctor dice, oye, ¿hiciste lo que te dije? ¿Hiciste lo que te dije? Te di el remedio. Ah, sí, doctor, saliendo, agarré la receta y me la comí. ¿Qué? Sí, doctor,
saliendo, agarré la receta y me la comí. Oye, compadre, pero yo no te dije que te comas la receta. Yo lo que te dije es que tomes la medicina, no la receta. Tú tienes que tomar la medicina. Es la medicina lo que te va a hacer bien. Hay personas que son como ese enfermo. Saben que Dios tiene un plan. Saben que Dios ha dado a su Hijo. Saben que hay una cura. Y se tragan eso solamente aquí. Pero no van personalmente a, por decir así, la medicina, al Señor Jesús. Es necesario, si tú has de entrar a la vida eterna, que tú personalmente te apropies del Señor Jesús. Como el israelita, que tú pongas tus manos, por decir así, sobre el sacrificio. Que por decir así, tus manos por la fe vayan y se aferren de Jesucristo. Saber del plan de Dios, de que Dios tiene un plan para salvar y saber que el plan de Dios es de salvar por medio de su Hijo, es necesario, sí. Pero si no llega el momento en que tú vas y te aferras a Jesucristo personalmente, el plan no te sirve para nada. Es como haberte tragado la receta y no haber tomado el remedio. ¿Te has aferrado a Jesucristo? ¿Has venido a Él arrepentido y le has dicho personalmente, Señor, tú eres aquel sacrificio que Dios dio para recibir mi pecado? Lo reconozco, soy culpable, me merezco el infierno, pero vengo aquí porque tu sangre es la que me limpia y personalmente te lo pido. Si no lo has hecho, hazlo hoy. Aprópiate hoy por fe de la salvación en Jesucristo. Padre, vengo a ti para darte las gracias por tu palabra. Gracias porque por medio de ella nos enseñas claramente el camino a la vida eterna. Y es necesario no solamente entender lo que el sustituto ha hecho por nosotros, lo que el Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, ha hecho por nosotros, sino que es imperativo, imprescindible aferrarme a ti. Y por eso vengo a ti, Señor Jesús, en esta mañana para darte las gracias y para confesar delante de ti que creo de todo corazón que tú fuiste aquel sustituto que recibió mi castigo. Y vengo a ti para pedirte que sea tu sangre la que me cubra, la que expíe mi pecado. Señor, vengo a ti y te doy las gracias por haber hecho esto por mí. Te alabo, te bendigo, te entrego el día de hoy toda mi vida. Gracias, Señor. Así como el israelita ponía sus manos, por decir así, pongo mis manos por fe en ti y me aferro de ti, porque tú eres el Salvador, eres tú el Cordero, por cuya sangre mi pecado puede ser borrado. Gracias, en tu nombre. Amén.